derivado de los casos que suceden principalmente en Europa y ahora pues con los casos de Sudáfrica. En Estados Unidos este incremento se ha visto particularmente durante las últimas 2 semanas. Y este es el panorama mundial de la variante Omicron y en qué países ahorita se ha identificado: en Sudáfrica, en China, en Italia, España, Portugal, ya lo tenemos en Canadá. Todavía no hay casos identificados en Estados Unidos, sin embargo vemos cómo es una variante que pues ya se ha diseminado en algunas partes importantes del mundo, donde los ciudadanos de México y particularmente de Nuevo León pues eventualmente tienen movilidad para asuntos que pueden ser de trabajo, pueden ser familiares. Sin embargo pues existe el riesgo, como lo hemos comentado, de que esta variante llegue a nuestra ciudad. ¿En qué contexto estamos? Pues estamos en un contexto donde al menos en Sudáfrica la población vacunada oscila alrededor del 30%. Nosotros tenemos una gran parte de la población vacunada. Aún no sabemos qué tan efectiva sea la vacuna contra esta variante del virus. ¿Por qué el virus muta? Pues va a estar mutando porque se presenta la posibilidad de que el virus se esté reproduciendo fácilmente. Voy a quitar el cubrebocas. Entonces, como el virus está mutando o está reproduciéndose muy rápido y muy fácil, es posible que su material genético pueda variar y es que se presentan estas mutaciones. Como les decía, ya llevamos 15 mutaciones y no todas han causado un impacto a nivel mundial. Sin embargo, sí las hemos tenido circulando, gran parte de ellas en nuestra población. Entonces vemos cómo Sudáfrica reporta más de 100 casos, Botsuana 19, Portugal 13, Holanda 13, Reino Unido 9, Alemania 3, Canadá y Hong Kong también, Australia y Dinamarca 2 en cada país, y Austria, Bélgica, República Checa, Israel, Italia y España reportan un caso en cada uno de estos países. ¿Qué estamos haciendo? Pues como les informaba el día domingo, estábamos tratando de integrar una estrategia en conjunto con las autoridades del aeropuerto y a partir de hoy ya vamos a contar con estos módulos. Ayer estuvimos analizando toda la información de los vuelos, el personal que iba a estar disponible, cómo estábamos o tendríamos la posibilidad de montar estos módulos. Hay 2 tipos de módulos. Los módulos que son los filtros de acceso, que esos no los montamos nosotros. Es responsabilidad de cada dependencia, de cada organización, implementar estos módulos porque es una obligación el estar tomando la temperatura y tener los filtros de acceso. Y aquí hacemos un llamado y una invitación a todos los comercios, restaurantes, etcétera, a que reactiven porque muchos de ellos han dejado caer esta estrategia. Por otro lado, a lo que yo me he estado refiriendo es al módulo de cuando llega el avión de un viaje internacional y llega a la parte de migración, nosotros nos coordinamos con el área de migración para definir el grupo de personas que aleatoriamente se van a estar realizando estas pruebas. Ya contamos con todo el análisis y la forma de tomar las pruebas, trasladarlas y procesarlas. Las que lleguen a resultar positivas se van a estar secuenciando, como ya se los había dicho, para identificar si es la misma cepa delta o alguna otra variante del virus de COVID. Entonces, esto ya lo vamos a estar presentando en el próximo jueves, el avance de las pruebas realizadas, los resultados. Recuerden que el proceso de muestreo y de análisis de la prueba PCR demora 24 horas el reporte y el proceso de secuenciación retarda hasta 4 días. Entonces, para el jueves no les voy a poder tener la secuenciación,
pero sí el número de pruebas PCR realizadas y el avance que tenemos en casos positivos, si es que así sucede. ¿Qué estamos haciendo? Implementando el programa y la estrategia de aplicación masiva de pruebas. Hemos estado avanzando, todavía tenemos grupos de personas que no se han aplicado, particularmente las segundas dosis. Traemos esta situación con las mujeres embarazadas que aún tenemos muy bajo el porcentaje de cobertura. Entonces, hacemos también este llamado a toda la población a acudir a aplicar su vacuna. Estamos continuando con el esquema de vacunación transfronteriza, aun cuando ya se abrieron las fronteras, estamos trabajando de forma diaria intensiva con este programa, particularmente para vacunar a nuestros niños y adolescentes. Y bueno, pues ya trabajamos en este semáforo epidemiológico. Hoy por la tarde tendremos una sesión extraordinaria con el Comité de Seguridad en Salud para que nos lo valide, y posteriormente el jueves les presentaremos también al Comité de Seguridad en Salud los datos derivados de este nuevo semáforo y posteriormente a todos ustedes. También estamos fortaleciendo los módulos drive-thru para que puedan estar tomando las muestras a todas las personas que así lo requieran. Y bueno, pues estamos también en coordinación con hospitales públicos y privados para que los pacientes hospitalizados que refieran haber realizado un viaje internacional y o que cuenten con esquema de vacunación completo, pueda realizarse esta prueba de secuenciación. Y bien, ¿qué es lo que está sucediendo en México y en Nuevo León? Pues en México se observaba un pequeño, ligero repunte derivado de lo que estaba sucediendo en los estados vecinos, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua y Coahuila. En Nuevo León todavía no se identifica, seguimos en esta meseta que nos mantiene el día de ayer con 131 casos nuevos y con 290,540 casos acumulados. Esto es lo que les comentaba, cómo se ven pintados de color verde un poquito más fuerte los estados en los que hay una mayor incidencia de casos. Nuevo León se mantiene por debajo de la tasa nacional, que ahorita está en 15.44, Nuevo León sigue estando en 15, entonces estamos todavía en esta meseta con una incidencia baja de casos. Y aquí les presento el histórico de los casos que se identificaron durante 2020. Recuerden que esto inició en marzo con los primeros casos y nos dio un total de 123,255 casos durante el año anterior, y en este año hemos tenido un acumulado de 167,285. Sabemos que el año pasado fue muy difícil porque fue algo nuevo, pero este año ha sido más intenso porque se presentaron dos picos importantes, que fue el que tuvimos en enero y después el que tuvimos el mes de julio. De tal manera que ya para octubre y noviembre este ha sido el panorama. Tuvimos en promedio diario 314 casos durante el mes de octubre y en promedio hemos tenido 143 casos durante el mes de noviembre. Continuamos en esta meseta. Aquí pues había la preocupación si este incremento se daba, pero se mantuvo y hasta ahorita estamos estables, aún con la apertura de las escuelas, la movilidad al 90%, la autorización para apertura de eventos masivos, etcétera. Y aquí vemos pues la incidencia diaria, cómo se mantiene, niveles por debajo de los 150, ya de forma sostenida. Tuvimos por ahí del 17 de noviembre 150 casos y estábamos en los 160, y luego ya a partir del 24 empieza a disminuir, de tal manera que ayer terminamos con 131. Nuestros grupos, pues seguimos insistiendo en nuestra población de 25 a 44 años, y nuestro segundo grupo de mayor incidencia es el grupo de 45 a 59 años, pues insistimos con ellos en la aplicación de la vacuna. Afortunadamente no tenemos
pacientes embarazadas hospitalizadas. Sin embargo, tenemos o insistimos en que hay un porcentaje muy bajo de vacunación en estos grupos. El panorama histórico de pacientes hospitalizados es el que mostramos en esta gráfica, donde vemos un acumulado de 245.344 casos en el 2020 y un poco más en el 2021, derivado de lo que ya comentábamos de estos dos picos importantes, con 263.796 casos durante el año 2021. Nuestras hospitalizaciones también bajaron. En promedio tuvimos 465 hospitalizaciones diarias durante el mes de octubre. Terminamos o estamos terminando noviembre con 309 hospitalizaciones en promedio. Y hoy pues nos reportan al cierre de ayer 297 hospitalizaciones, veníamos de 336 y rondando los 300 por arriba, y ahorita pues estamos ya como muy marginales en el 300 y esperemos que pues esta tendencia se mantenga. De tal forma que la ocupación hospitalaria la conservamos adecuada, tenemos un 15% de ocupación hospitalaria con un 12% en las unidades de cuidados intensivos y un 15% de ocupación hospitalaria general, ubicándonos con riesgo bajo en este indicador. Y los pacientes que se mantienen en cuidados intensivos conectados a un ventilador mecánico, el cierre de ayer fue de 60 pacientes. Habíamos estado oscilando entre los 60 y los 70, ahorita pues estamos en los 60. Entonces pues empieza esta tendencia a la baja. Como les decía, pues no hemos identificado un pico que nos llame la atención. Y en cuanto a las defunciones, el día de ayer pues se reportan 9 defunciones diarias. En el país se presenta como un pequeño pico leve. En el estado se mantiene la meseta con indicador de un dígito en las defunciones. Y pues el histórico de 2020, terrible, porque ahorita cuando estábamos viendo esta presentación decíamos que no nos debemos de acostumbrar a estos números de muerte tan impresionantes. 6.545 muertes durante el año 2020 derivados de una sola enfermedad y 8.266 fallecimientos en el año 2021 derivados del COVID con estos dos picos. Es algo como quiera alarmante. Esto nos dio un total de 14.811. El promedio de defunciones del mes de octubre de 18, del mes de noviembre de 10, hemos ido disminuyendo el promedio de defunciones también. Y bueno, pues en estos últimos 2 días, haciendo un análisis, pues ya no tuvimos las defunciones en el grupo de 60 años y más. Nuestro grupo más importante y que sí llama mucho la atención es el grupo de 45 a 59 años con 11 defunciones, 3 defunciones en pacientes jóvenes de 25 a 44 y 3 defunciones en el grupo de 60 años y más. Afortunadamente sin defunciones en pacientes pediátricos en menores de 18 años, y recordándoles también que como estrategia tenemos que seguir usando el cubrebocas, lavándonos las manos y acudiendo a vacunarnos. Para primeras dosis tenemos en el municipio de Salinas Victoria dosis única de CanSino para todas las edades a partir de los 18 años en la escuela primaria de la cabecera. Los planteles educativos, vamos a tener la información de los planteles y aquí se las presento. Hemos avanzado a un 87% de modalidad presencial o mixta en la educación básica y a un 100% de modalidad presencial o mixta en la educación media superior y superior. Estamos muy atentos, saben que hemos estado haciendo búsqueda intencionada, hemos identificado muy pocos casos, como ya les he comentado, 4 casos de pacientes asintomáticos de cerca de 100 pruebas. Y pues al final todo lo que hacemos
y todas las estrategias que implementamos requieren no solamente de la recomendación por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, depende de la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, porque como bien lo dice el gobernador, si todos somos parte del problema, todos podemos ser parte de la solución y las estrategias las tenemos que implementar. Todos los ciudadanos debemos de estar atentos al uso del cubrebocas, a cuidar nuestra distancia, a mantener el distanciamiento social, a lavarnos las manos y sobre todo la estrategia más importante que hemos señalado y que vamos a estar a partir de este 1 de diciembre con los puntos que ya habíamos identificado, que les habíamos comentado el domingo pasado, los puntos de vacunación que van a estar para todas las edades de todos los municipios, primeras y segundas dosis. Vamos a estar de forma permanente del día 1 al día 12 de diciembre vacunando a todos los que aún les falte cualquiera de las dosis, principalmente con la vacuna AstraZeneca. Y con esto, pues doy por terminada la presentación del día de hoy. Igual y nos queda un espacio para preguntas. Buenos días, doctora. Imelda Robles, del periódico El Norte. Si nos puede ampliar un poco la información sobre los módulos que instalarán en el aeropuerto. Comenta que las pruebas de secuenciación pueden tardar hasta 4 o 5 días. Entonces, preguntarle cómo será el seguimiento a estas personas y cómo garantizar que no expongan a otros en caso de que estén positivos. También, si nos puede ampliar cómo será el muestreo en cada avión, por ejemplo, a cuántas personas se estima que se estará aplicando. Y por último, si las autoridades del aeropuerto ya le informaron diariamente cuántas personas llegan del extranjero. Gracias. Bien. Buenos días, Sandra González de Multimedios. Doctora, preguntarle respecto a las escuelas que ya tienen clases presenciales o mixtas, ahora que viene la temporada de posadas, ¿cuál es la indicación para las autoridades educativas? Saber si les van a permitir reuniones con los alumnos y también para la población en general, ¿cuáles son las indicaciones o recomendaciones durante esta temporada? Gracias, Alma de la Rosa de Dominio Medios. Doctora, en otros países hay especialistas que se han recomendado un refuerzo porque reduce el riesgo a contagiarse de la nueva variante. Nuevo León va a solicitar al gobierno federal que se destinen biológicos para ello y por otra parte, si van a continuar con esta modalidad de reapertura de escuelas, dado que también se han detectado casos de esta nueva variante, primordialmente en algunos menores, pocos, pero se ha detectado. Gracias. Muy bien. Bien, los módulos en el aeropuerto pues estarán ubicados en las 3 terminales. Ya hemos estado en comunicación con las autoridades del aeropuerto para que nos compartan la información de los vuelos. En promedio llegan 25 vuelos internacionales de forma diaria. Estaremos haciendo en principio la búsqueda intencionada de los pacientes que puedan tener malestar general, algún tipo de síntomas y además de forma aleatoria pacientes asintomáticos o a viajeros totalmente asintomáticos se les harán al menos 8 pruebas por cada avión de estos 25 que están llegando diariamente, más las que se requieran en determinado caso de que haya pacientes con algún síntoma. La prueba COVID para PCR está el resultado en 24 horas, entonces nosotros estaríamos contactando a todas estas personas que resulten con la prueba positiva en el transcurso de las siguientes 24 horas. Obviamente no vamos a saber todavía si es la variante o no, pero esas personas deberán de quedarse resguardadas hasta que continúe toda la evolución de su enfermedad. Y nosotros pues en ese tiempo, en ese periodo de 24 horas les solicitaríamos a todos los pasajeros pues que mantengan ese resguardo en sus domicilios o en el lugar donde hayan acordado que pues transitar. En cuanto a las escuelas y las clases presenciales o mixtas, obviamente que sí estamos en una situación que preocupa
porque la ventilación en las aulas pues no es la adecuada y todavía no tenemos, aun cuando estamos con esta estrategia de vacunación transfronteriza a menores que no la tiene implementada de esta manera el resto de los estados del país, pues sí hemos avanzado en algo en esta protección. Sin embargo, no garantiza que no se vayan a presentar brotes. Por lo tanto, hemos mantenido, aun cuando ha habido una insistencia por parte de las autoridades de las diferentes universidades particularmente, en que se reduzca el espacio entre un niño y otro, o entre un joven y otro en casos de educación media y superior, pues todavía no lo hemos validado precisamente porque vienen estas temporadas donde hace frío, donde se cierran y se disminuye la ventilación. La invitación y la sugerencia de mantener siempre la ventilación con una ventana de un lado abierta y otra del lado contrario. En la medida de las posibilidades, pues, utilizar filtros que estén haciendo estos recambios de aire para los salones, que muchos de ellos ya se han colocado. Y si no, pues la ventilación natural es pues la más efectiva, que se tenga esta ventilación, que no se abra una sola ventana, sino que se permita la entrada de aire por una ventana y la salida por la otra ventana del lado opuesto. Sí hemos comentado en relación al refuerzo de la vacuna, y lo comentábamos también aquí el domingo, hemos hecho la solicitud directa a las autoridades federales de aplicar este refuerzo. Sin embargo, pues la recomendación es avanzar en las segundas dosis y tener este porcentaje mayor de segundas dosis. Ahorita tenemos un 75.3% de cumplimiento de segundas dosis en nuestra población mayor de 18 años. De primeras dosis tenemos un 89.1%. Nos habíamos establecido la meta de subir arriba del 90% y fuimos todavía más agresivos y dijimos el 95%. Creo que no estamos lejos de lograrlo. Sin embargo, ahí sí, como les digo, estas próximas semanas van a ser fundamentales, y en la medida que vayamos avanzando en esta vacunación de segundas dosis, es probable que nos puedan autorizar ya la aplicación de primeras dosis. Por lo pronto, pues la preocupación es para las personas que las recibieron en las primeras etapas y estamos haciendo la gestión. Esperemos pronto tener una respuesta positiva. Ahí también, en cuanto a la reapertura de las escuelas y la última pregunta que vamos a hacer en los próximos meses, pues todo va a depender del escenario en el que estemos. Obviamente que vamos a hacer ya el análisis con el nuevo semáforo. Estamos teniendo la reunión con los expertos en esta última semana, pues ha sido mucho más intensa porque los reunimos el fin de semana y hoy por la tarde reunimos al Comité de Seguridad en Salud y el jueves otra vez, y todo porque esta variante pues genera cierta preocupación por parte de todos. Yo creo que en principio lo que podemos hacer, lo que sí podemos hacer es cuidarnos y protegernos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicándonos la vacuna de COVID las personas que no lo tengan para evitar la propagación del virus. Número 2, aplicarnos la vacuna de la influenza para tratar de disminuir el riesgo de otra enfermedad que es muy prevalente en esta temporada. Número 3, hacer la búsqueda, y eso sí nos toca a nosotros, hacer la búsqueda intencionada por parte de las autoridades de salud en los aeropuertos, en los hospitales, invitar a la población que ha viajado a que acuda a los drive-thru para que se realicen las pruebas ante síntomas leves, no se esperen a tener síntomas graves. Invitarlos también a no demorar su atención médica hospitalaria. Hemos identificado, ya lo había comentado, que los pacientes llegan tarde al hospital porque tienen miedo de ir al hospital. Vemos que la capacidad hospitalaria está en un 15%. Tenemos suficiente capacidad hospitalaria para recibir a las personas que presenten algún factor de riesgo asociado al COVID. Si ya tienen identificado COVID y tienen dificultad para respirar, si están bajando su saturación y tienen alguna otra comorbilidad, inmediatamente acudan.
al hospital. O sea, no se queden en la casa esperando que transcurran 4, 5, 7 días, porque la probabilidad de que nuestras intervenciones en el hospital puedan ser efectivas se reduce considerablemente. Entonces, la búsqueda de atención médica temprana, y eso va a depender también de un diagnóstico oportuno. Tenemos suficientes pruebas en el estado, vamos a ir a buscar a las personas, vamos a seguir con las pruebas en las escuelas. Yo solamente le pediría a la población, estén atentos, estemos todos atentos a cualquier variación en nuestros números, sientan la confianza de que lo que hoy les estamos presentando deriva de un análisis profundo de lo que está sucediendo en todo el mundo, en el estado y en los estados vecinos, que ya lo había compartido con ustedes. Vamos a estarlo integrando al nuevo semáforo, vamos a estar puntualmente evaluando los casos positivos, geolocalizándolos y hacer esta evaluación un poco más exhaustiva para tratar de evitar el resurgimiento de una nueva ola. Depende de muchos factores. Lo que sí podemos hacer es lo que ya les comenté, y lo que como personas podemos hacer es evitar las aglomeraciones. Obviamente que no sabemos si el resto de las personas está vacunada o el resto de las personas tiene síntomas y están en un periodo de incubación. Por eso, al menos en las dependencias de gobierno, la recomendación fue no realizar posadas, y bueno, es la misma recomendación que hacemos, porque en las posadas pues se pierde un poquito el control, nos quitamos el cubrebocas, cantamos, dispersamos partículas en el aire que luego otras personas las respiran. Entonces, si no se tienen las medidas y los cuidados, pues existe un mayor riesgo. Todavía el semáforo epidemiológico permanece en verde, vamos a ver cuál es el resultado esta semana. Seguimos con las mismas recomendaciones de movilidad y apertura, pero no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir cuidándonos. Con esto termino mi presentación del día de hoy. Les agradezco a todas y a todos. Muy buenos días. Así concluye esta rueda de prensa encabezada por la secretaria de Salud en el Estado, Alma Rosa Marroquín, en donde da a conocer la situación de los casos y sobre las estrategias que se van a estar aplicando ante esta nueva variante Omicron, que está generando, pues digamos, el incremento de contagios en países europeos. Sin embargo, ya escuchábamos esta implementación de estrategias de pruebas que se va a realizar en los aeropuertos. Así concluye esta rueda de prensa. Siga en sintonía de la programación de Canal 28, en los diferentes espacios informativos daremos puntual seguimiento y daremos a conocer los detalles que se llevaron a cabo en esta rueda de prensa. Que pase usted un excelente día.